Eh, vale, listo, ya vamos a comenzar a grabar. Les cuento que estamos grabando para que todos sepan, porque es ilegal grabar una reunión de estas sin avisar. Entonces, bueno, arranquemos. Eh, Vamos a hablar de medios cívicos y empoderamiento social. Esa es la temática de hoy. Los textos que les mandé y el último texto que les mandé es una referencia a los otros textos, una especie de resumen de los otros textos que les había mandado para leer. Estos textos, pues está Henry Jenkins, está el de Crisis en la Democracia, de Knight Foundation, en The Internet We Trust, también de Knight Foundation, y uno que algunos de ustedes leyeron, que es de ResearchGate Civic Media Literacy, Reimagining Engagement for Civil Intentionality. Bueno, comencemos. Vamos a primero a contextualizar y a darle como un lugar a este tema de los civic media y del empoderamiento social. Entonces, como comenzábamos un poco el texto que les envié, o comenzaba el texto que les envié, hay una urgencia hoy en Colombia que se identifica en la crisis que tenemos por la polarización. Estamos en una polarización que está alcanzando unos niveles impresionantes. Sin embargo, una gran cantidad de la población no están metidos en esa polarización, no están en un bando o el otro. Muchos de nosotros estamos buscando vías diferentes, pero todos jalamos para caminos distintos, no en la misma dirección. Entonces, por alguna extraña razón, los que hacen la polarización son mucho más visibles, son mucho más notorios. Y entonces lo que nos encontramos es que el país está dividido entre petristas y uribistas de pronto, y muchos de nosotros no pertenecemos a ninguno de esos dos lados. Igual ahora en la segunda parte de la clase podemos hablar un poco del pensamiento político de cada uno de ustedes, pero es muy importante comenzar por esto porque el empoderamiento social y los medios cívicos tienen una relación con la política. No la política entendida como cargos públicos o como personas que ejercen el poder en el Estado, sino la política como actos cotidianos de todos nosotros, donde constantemente estamos interesados en los demás, interesados como en el bien común, interesados en mejorar nuestra situación. Ahorita, pues con la pandemia, con el COVID, se ha visto mucho esto. Eh, Otro problema que es fundamental para entender este tema es las cámaras de eco. ¿Qué significan las cámaras de eco? Lo que nos está diciendo es que hay un espacio donde se replica lo que nosotros pensamos, y son las redes sociales. Cuando nosotros nos metemos a las redes sociales, nos metemos a buscar lo que ya conocemos un poco, nos metemos a escuchar, a leer, a ver personas que piensan parecido a nosotros. Eso es un poco este concepto de las cámaras de eco, donde sí, es nuestra voz la que se replica en las redes sociales, no es que diversidad o nuevos pensamientos, sino que muchas veces estamos buscando se escuche, se vea replicada en redes sociales. Entonces eso ha hecho, ay, me dicen que se me está perdiendo la llamada. ¿Cómo lo ven ustedes? Voy a repetir entonces, las cámaras de eco es donde se replican nuestros pensamientos, ¿vale? La gente, nosotros pensamos de una manera específica. En un caso particular, digamos, yo soy uribista. Cuando me meto a las redes sociales, leo uribistas, escucho cosas de uribistas, veo los videos y las noticias que nos convienen como uribistas. Igual si fuera petrista, si soy petrista, veo, escucho, leo y percibo lo que quiero ver en esos espacios. Entonces las noticias que hablan mal de Uribe las encuentro más fácil. Las noticias que hablan bien de Petro o de Gustavo Bolívar las encuentro fácilmente.
Entonces, ese es el concepto de cámaras de eco. Nos estamos viendo reflejados en las redes sociales y eso nos tranquiliza y nos permite, sí, nos tranquiliza, nos deja con la tranquilidad de saber que lo que nosotros pensamos está bien porque mucha gente lo repite. Otro tema fundamental es el tema de los provocadores y traficantes de odio, los haters, los odiadores de redes sociales, que están por todas partes. No solo hay unos que lo hacen porque realmente tienen esa forma de pensar, están dedicados a expresarle a los demás su odio, su rencor, y otros están hasta pagos. Entonces, lo que nos encontramos finalmente es un ecosistema donde muchísimas personas están para deshacer los lazos que pueden crear la comunicación en el mundo digital. Por otro lado está el tema de los medios de comunicación. Ya lo vamos a ver y pues los que lo pudieron leer en las lecturas, los medios de comunicación iniciaron, el periódico inició como un civic media, como un espacio para empoderar a los demás, para darles a conocer eh, realidades y elementos distintos a lo que se veía en la vida más cerrada de una persona en el siglo XIX. Estaban ahí para generar, ayudar a generar criterio, pero actualmente las dinámicas de mercado han cambiado eso. Entonces vemos medios más enfocados en el clickbait, es decir, en que los compartan, en que les pongan like, en que les hagan comentarios, porque eso es lo que finalmente le van a vender a sus clientes, que son las marcas que pautan en sus medios. Entonces estas reglas de mercado han hecho de los medios espacios con poca credibilidad, han hecho de los medios unos espacios más interesados en lo económico que realmente en la generación de noticias y de un pensamiento crítico general. Eso lo vemos en cómo los medios están compartiendo constantemente noticias falsas, noticias con titulares muy alarmistas, todo lo que se puede hacer con tal de subir el rating. Esto no es nuevo, esto es un proceso de polarización que lleva muchísimos años, desde la guerra entre liberales y conservadores, que eso lleva más de 100 años en el país, eh, la desigualdad, que ha sido un elemento fundamental, pues ha sido un elemento tristemente fundamental en Colombia desde la llegada de los españoles prácticamente, y pues esto, los medios y sus agendas que cada vez son más cercanas a unos intereses particulares que los intereses generales. ¿Qué está creando esto? Apatía, sobre todo, y eso lo vamos a hablar ahorita. Las nuevas generaciones son muy apáticas. Desde mi generación siento yo que nos hemos vuelto muy apáticos a, y no le creemos ni a las instituciones ni a los medios. Y eso para la creación de una sociedad es muy complicado porque finalmente las instituciones son la base en la cual se crea, se construye una sociedad, y los medios deberían ser espacios donde se replica y donde se genera criterio y se amplifican lo que nos interesa a todos un poco. Eso pues está deshaciendo nuestro tejido social. Como ustedes pueden ver, en Colombia tenemos un tejido social bastante eh, golpeado, tanto en las ciudades como en las regiones, donde la desconfianza del otro es total, ¿no? En una región como el Caquetá, por ejemplo, o el Putumayo, pues la desconfianza es muy alta, sobre todo en los pueblos o ciudades centrales. Eh, no confiamos en los demás, en la ciudad, en Bogotá tampoco confiamos en los demás, las personas nos autosegregamos en diferentes grupos, y estamos más interesados en estar en pequeños grupos que en abrirnos a la sociedad. Eso acompañado de algo que es muy colombiano, que es dudar y criticar todo, ¿no? Entonces, siempre somos más inteligentes que los otros, siempre sabemos un poco más que el que está hablando, siempre tenemos algo que criticarle a la otra persona o a lo que estamos viendo en televisión, siempre dudamos de que las personas hayan logrado lo que dicen que lograron. Entonces, eso es como otro elemento
que es muy colombiano y que es importante cambiar, que ahí es donde comenzamos a diferenciar entre tener una conciencia crítica o ser crítico de lo que se está recibiendo, de lo que se está consumiendo y de lo que nos está formando intelectualmente, y otra cosa es criticar todo, ¿no? Otra cosa es dedicarse a criticar por criticar. Pero todo esto no es malo, no es, todo esto está cambiando y no todo es malo. Las nuevas generaciones, es decir, ustedes están generando, están construyendo nuevas maneras de entender el mundo, nuevas maneras de relacionarse con los demás. Acá en estos datos que tenemos, pues vemos que ya la confianza en los medios es muy baja, mientras que está subiendo la confianza en las personas, ¿vale? Eh, Como dicen estos datos, las personas creen más en la página social, en un fanpage de una empresa, que en la página de web o en la página oficial donde está la misión y la visión y todas estas cosas de la misma empresa. Las personas le creen más a, a alguien que habla de manera como espontánea y no a las personas que están muy ensayadas y en su discurso. Le creen más a las personas francas que a las personas que son diplomáticas y educadas. Eh, Le creen más a sus cercanos o a su experiencia personal de lo que le creen a una investigación de data o unas estadísticas sobre sobre un producto. Por ejemplo, para dar un caso, podemos pensar cuántos de nosotros nos metemos a la página de Sony para comprar una cámara, por ejemplo, o más bien escuchamos a nuestros compañeros que saben de cámaras y nosotros mismos probamos esa cámara para saber cuál comprar, ¿vale? Eh, Esto todo se ve identificado en la comodificación de las redes sociales, y ese es el culmen de todo ese modelo donde la comunicación y el bienestar social se volvió mercado un poco. En las redes sociales, Facebook, Instagram, Google inclusive, vemos como nosotros somos un dato para ser vendido a través de marketing digital, ¿cierto? Entonces nuestras búsquedas son datos para ser vendidos a través de marketing digital. Lo que buscamos en el buscador de Google, lo que compartimos en Facebook, las fotos que subimos en Instagram, son todos contenido para ser usado en marketing digital. Entonces los algoritmos están más preocupados por ver cómo nos convierten a nosotros y a nuestros grupos sociales en estadísticas, en data fácilmente vendible a las personas que la pueden comprar, y menos interesados en lograr que estos espacios sean realmente unos espacios de compartir, de generar sociedad, de generar comunidad, de conocernos más, de compartir conocimiento, que es un poco lo que debería pasar, ¿vale? En estos espacios de redes sociales muchas veces la conciencia crítica no está bien recibida, porque como estamos encerrados los mismos con los mismos, cualquier comentario que se salga de ahí, cualquier comentario que critique lo que está pasando, es casi que una persona que es expulsada del grupo, ¿no? Mm, Esto nos da una relación, una diferencia, perdón, entre las redes autocuradas y las redes curadas por los algoritmos. Entonces, ahí para que lo anoten y si pueden ir buscando, a ver, para que porfa lo revisen un poquito, y cuántos conocen Reddit. 4chan es una red social de foros para compartir en foros conversaciones, y no hay ningún filtro, no hay ninguna barrera, no hay ninguna censura, entonces se pueden llegar a ver cosas bien extrañas ahí. Reddit ya es una red un poco más profesional, igual es autocurada, no tiene algoritmo que la cura, sino que ellas se curan a sí mismas, o nosotros las podemos curar, crear nuestros propios grupos, meternos, crear nuestros grupos en relación a temáticas de conocimiento, por ejemplo. Entonces en Reddit uno puede crear un foro donde quiere hablar de civic media, y comienza a llegar ahí la gente que le interesa el tema y comenzamos a compartir conocimientos. Estas son redes autocuradas que generalmente producen mucho más bienestar y mucho más
desarrollo intelectual y sabiduría que las redes curadas por el algoritmo como Facebook, Instagram y Google principalmente, ahora TikTok. En esas redes, como les decía, lo importante es que el algoritmo logre encontrar los grupos de consumo y organizarlos para vendérselos a alguien que quiere comprar eso. Generalmente, pues como ahorita lo hablaremos mejor, pero no sé si conocen Cambridge Analytics. Ahí en Cambridge lo que lograron fue usar a Facebook para transformar la intención de voto de Estados Unidos. Entonces, en Cambridge lo que entendieron fue que Facebook tenía ya unas herramientas para curar a las personas y para meterles información en la cabeza, y eso lo usaron para cambiar la decisión del voto de 50 millones de personas, según dicen ellos, y eso llevó a Zuckerberg a juicio en Estados Unidos. Mm, bueno, a ver. Entonces, ¿qué queremos? Cambridge Analytics o Analítica, Cambridge Analytica. ¿Qué queremos un poco con este tema de los civic media y del empoderamiento social? Todo esto nos lleva a lo que decía Jenkins, que es la alfabetización digital. Cuando somos personas alfabetizadas para usar lo digital, para acceder a lo digital y al conocimiento digital, somos capaces de evaluar las fuentes de la información que nos llega. Es más difícil que nos hostiguen, es más difícil que nos engañen o que nos defrauden, que nos roben o que nos defrauden también, porque tenemos un conocimiento de cómo navegar en estas redes. Esto va un poco más allá de lo que nos dicen los que se encargan de cuidar a los niños en el mundo digital. No solo, el problema no son solo personas terriblemente malas que están buscando hacer el daño a otras personas, sino es conocer que en el mundo digital, como pasa en la calle también, hay muchísimos grados de peligro. Hay el peligro extremo, que es encontrarse con gente, con violadores, con personas que quieren hacer daño, pero también hay peligros como el de ser usados por las redes sociales para convertirnos solamente en piezas de mercadeo. Entonces la alfabetización digital busca cambiar esto, busca que cada persona tenga una mejor vida y un mejor uso de lo digital, de Internet, de las redes sociales, y sobre todo una mejor forma de acceder al conocimiento en todos estos espacios. Nada es privado, dice Geraldine, un buen documental para entender el tema de cómo usan nuestra data. Y ahora la inteligencia artificial está enloquecida completamente. Si ustedes ven cómo responde Siri, conoce muy bien cómo piensan y cómo actúan y cómo respondería una persona de 20 a 30 años. Si ustedes pues se ponen a ver el tema del remarketing también, cada vez que ustedes buscan algo ya les habrá pasado. Eh, Viajes a Santa Marta, en una hora después o menos, tienen el Facebook ofreciéndoles viajes a Santa Marta, cursos de buceo, viajes a Altairona y toda una gama de productos alrededor de lo que ustedes buscaron. Y en el caso extremo, que ya esto es un poco teoría de conspiración, hemos visto también cómo eh, uno habla con una persona de un tema en específico, como, ay, no, me quedé sin pan o tengo que ir a hacer mercado. Y esto ya es como teoría de la conspiración, pero hay varias personas que me lo han dicho y a mí me ha pasado también, que es como si el celular hubiera estado escuchando y comienza a botarle a uno publicidad alrededor de lo que uno estaba hablando. Ha pasado, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que nos están escuchando, por eso Zuckerberg tiene tapado siempre en las fotos que aparece su computador, tiene tapada la cámara y el micrófono, porque nos están escuchando todo el tiempo. Eh, um, estas metas de la alfabetización digital, la necesidad de que todos tengamos un mejor y mayor acceso al conocimiento digital, debería ser
igual para todas las personas del planeta sin importar sus ingresos o donde estén o donde vivan. Eso es algo de lo fundamental porque en el flujo global, a menos de que una persona realmente no quiera entrar a ese flujo global, que es muy loable, está muy bien, ¿no? Cualquier persona que quiera simplemente quedarse en su comunidad, como muchas comunidades indígenas lo hacen, pero cualquier persona que quiera entrar al flujo global debe tener las herramientas para hacerlo. Si yo estoy en un pueblo a 2 días en lancha de Puerto Asís, Putumayo, metido en la selva y tengo 16 años y me muero por escuchar a J Balvin y quiero conocer qué está pasando en Tokio en este momento y quiero saber qué está pasando con Trump, la alfabetización digital nos tiene que llevar a lograr eso, a que todos estemos con el acceso del flujo global si lo queremos. Entonces, ¿qué hacemos para restaurar la confianza de las nuevas generaciones en las instituciones y en los medios? Poco esa es la pregunta que se hace Jenkins para hablar de por qué es importante este tema de los civic media y del empoderamiento social y de la alfabetización digital. Entonces, entremos a hablar un poquito de qué es los medios cívicos y el empoderamiento social. Se amplía, no solo son medios, sino que se amplía a la política y a la tecnología. Entonces, ¿qué son herramientas o compromisos de una persona que está cívicamente activa? Uno, el voto. Es fundamental votar porque votar nos hace, pues nos pone a los dirigentes de turno y pues como nos hemos dado cuenta, una persona de estas puede tomar decisiones muy importantes sobre nuestra vida, al punto de que pues una decisión de ellos, de un dirigente, nos tiene a todos encerrados en la casa y otra dirección de otro dirigente tiene a todo el mundo en la calle en otros países. Y en unos países hay unas tasas de mortalidad altísimas y en otros no. Entonces las decisiones que están tomando estas personas están más que nunca en este momento de pandemia, influyendo sobre nuestra vida personal. Entonces, la votación es una parte importante. Las decisiones comunales que van de la votación grande a lo que está pasando en el día a día de nuestra comunidad. De pronto en Bogotá no se vive tanto esto, se vive un poco más en los pueblos, pero en Bogotá también podemos hacer parte de esas decisiones. En la alcaldía local de Chapinero, a los que viven en la zona de Chapinero, pues están decidiendo y están pasando muchas cosas sobre lo que pasa en el día a día. Si le ponen un poste de la luz, una antena enfrente, si pavimentan o no las calles, si van a pintar un arco iris al lado del parque, si el parque de los hippies se va a llamar el parque de los hippies o se va a llamar diferente. Todos estos pequeños detalles también los están decidiendo todo el tiempo en las alcaldías locales donde podríamos entrar a discutir y en los pueblos más fuertemente se vive esto porque ahí sí que uno se puede sentar y hacer parte de las juntas, de lo que está pasando, ¿no?, en la vida diaria, ¿no? Los políticos corruptos no quieren que eso pase porque ellos quieren tomar las decisiones solos y repartir la plata entre ellos y sus amigos. Pero cuando una sociedad está sana, en un pueblo tiene una sociedad y una organización sana, estos espacios son espacios abiertos para que todos participemos. Y las manifestaciones finalmente son una gran manera de relacionarse con el Estado, de hacer que nos escuchen. El año pasado lo vimos y la MANE, por ejemplo, es un ejemplo de cómo se logra influir directamente en las decisiones políticas más importantes. Si bien, bueno, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, a veces dicen que sí, luego hacen otra cosa, y bueno, hay un montón de cosas que pasan en la dinámica ya del día a día, pero las manifestaciones son una gran forma de ser comprometido con el desarrollo de la sociedad. También en los microprocesos, es decir, en lo que nos pasa en nuestra familia, pareja, compañeros de trabajo, vida cotidiana, ahí también se ejerce un montón de microprocesos que van a trabajar como el tema
nuestra relación con la sociedad y nuestro empoderamiento cívico. ¿Qué es esto básicamente? Es un sentimiento de pertenencia a la comunidad. Eso es una descripción muy básica y muy interesante de qué puede significar este tema de los medios cívicos y del empoderamiento social. Cuando nosotros tenemos pertenencia a una comunidad, comenzamos a trabajar juntos y a desarrollarla. En el mundo occidental eso es muy difícil. Ha sido mucho más fácil en espacios como las comunidades indígenas, por ejemplo, donde la gente se siente parte de algo, tiene una misma raíz y entiende el mundo, el contexto de una manera similar. Aquí es mucho más fácil ese sentimiento de pertenencia a la comunidad y el trabajo en comunidad para llegar a metas muy grandes. Los que estén viendo la serie de Netflix, esta que ahora está famosa de la chica judía ortodoxa, pues ahí nos encontramos gente que realmente tiene un sentimiento de pertenencia a la comunidad, ¿no? Cómo rezan, cómo se relacionan entre ellos. Y por qué esa comunidad es tan fuerte, por qué puede vivir en Manhattan y tener tanto acceso a tantos recursos del planeta. Creo que su sentimiento de pertenencia a la comunidad los hace muy poderosos. Obviamente esta serie habla justamente de la persona que se sale de eso es muy occidental también, que es buscar esas personas que están rompiendo como con las estructuras de la comunidad, porque el mundo occidental quiere permear todo, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar un montón de películas y series donde alguien que pertenece a una comunidad se escapa de ella. Eso tiene un doble juego. Por un lado, esta comunidad definitivamente tiene demasiadas reglas y ser judío ortodoxo no debe ser fácil, pero por el otro lado, tiene una discusión muy grande y es la necesidad de Occidente de permear todo para venderle Coca-Cola, básicamente. Cuando una comunidad está fuerte, no tiene que, se gasta su dinero en sus cosas y no en Coca-Cola, ¿no? Un poco es la idea. Por favor, todos los comentarios que tengan, las preguntas, lo que sea, si no están de acuerdo con algo, váyanlo anotando y al final lo discutimos, por favor. Eh, entonces, aquí nos dice Jenkins los elementos que nos hacen parte de una comunidad y nos ayudan a trabajar, a caminar todos juntos hacia unas metas de largo plazo, que son responsabilidad, transparencia, diversidad, innovación y compromiso con el bien común. Estos elementos, pues, si uno los piensa, eso es sentido común, básicamente, ¿no? Es la responsabilidad de vivir en un mundo donde hay más personas, donde hay más elementos. Es también la transparencia en las decisiones que se toman y la transparencia en mostrarle a los demás cuáles son los intereses que uno tiene realmente. Es también la diversidad como elemento fundamental para todo, ¿no? Entre la diversidad y en un país como Colombia que es tan diverso, pues que hayan muchas formas de pensar, muchas raíces diferentes, muchas maneras de llevar su vida personal, su vida sexual, su vida de todas las diferentes estados que puede tener, es fundamental. La innovación, que es un elemento que se habla mucho en mercadeo y en emprendimiento, pero es innovación de todo tipo, ¿no? Desde la innovación de cómo yo le hablo a una persona que quiero cada día para que esa persona no se aburra de mí, por ejemplo, ¿no? La innovación de cómo cambio las cosas mías del orden personal que tengo para que me funcione mejor. Eh, mi día, ¿no? Cómo innovo en un montón de cosas, hasta cómo innovo en el uso de la cámara o cómo innovo en la construcción de un guión, pues es fundamental también. El bien común, pues es, pues no creo que no hay ni que explicarlo, ¿no? Es el compromiso con que todos estemos bien, un poco, en que si vemos una persona que está mal cerca a nosotros, pues la intentamos ayudar, ¿no? Esto en la pandemia se ha visto un montón y es uno de los valores del ser humano fundamentales. Ujú. Entonces, de aquí partimos a otros conceptos como reflexión y autonomía. El empoderamiento se crea a partir de la reflexión y de la autonomía, ¿vale?
Aquí nos dice ciudadanos capaces de marcar la diferencia, tener impacto, razonar, reflexionar, mantener su compromiso o actuar en la vida cívica. Un poco una ampliación de lo que hablábamos antes. La reflexión es fundamental, ¿no? Es ser la conciencia crítica, es la discusión, es no comer entero, ¿no? Un poco es discutir todo lo que nos llega, desde discutir las personas que dicen que el reggaetón, o sea, desde discutir que a mí no me gusta el reggaetón porque es que ya estoy mamado de escucharlo en todas partes y que me llegue por todo lado y que sean los más famosos del mundo, hasta una persona que dice, no, mire que el reggaetón es empoderamiento femenino, porque gracias al reggaetón muchas mujeres están pudiendo desarrollar su libertad sexual y muchas mujeres se han empoderado como cantantes de reggaetón. Entonces, tanto la persona que no quiere seguir escuchando reggaetón porque está cansada de que lo agobie, de que esté en todas partes, como la persona que cree que el reggaetón puede ser empoderamiento para la mujer, son personas que están reflexionando y que están diciendo algo más allá de lo que les está entrando por los medios, o sea, tienen reflexión. Eh, aquí entra una palabra interesante que es emancipación, que es una palabra ya vieja, una palabra antigua que hablaba sobre todo de la emancipación de la... Se relaciona mucho con el mercadeo también, ¿no? Es como el mercadeo nos intenta convencer de muchísimas cosas, la moral también, la religiosa nos intenta convencer de muchas cosas. Emanciparse de todo esto es dejar de tragar entero. Es el otro lado de la serie de Netflix, es lo que hace la chica. Ya no me quiero comer entera todo este compromiso de comunidad, estoy cansada de todas estas reglas, me emancipo de todo lo que me están diciendo y me voy y llego a Berlín y de pronto el mundo se abre y hay un millón de oportunidades para mí. Este es el otro lado de fundamental, 5 elementos. El primero, el acceso. Entonces, bueno, en nuestro caso, en el caso de ustedes, no tenemos casi problemas de acceso. De pronto ahora algunos por el encierro y pueden estar en algunas ciudades o en Bogotá también está fallando mucho el Internet, pero tenemos acceso a encontrar la información. O sea, tenemos la capacidad y y la posibilidad de abrir un computador y conectarnos al planeta entero, ¿no? Desde lo más tradicional hasta lo más extraño está a disposición de nosotros, es decir, tenemos acceso. Millones de personas que no lo tienen. En Colombia el 50% del país no tiene acceso a Internet, es decir, hay un 50% de ciudadanos que no tienen este acceso a conocer un poco qué está pasando en el flujo global. Algo que si no tenemos es análisis y evaluación y es principalmente no quedarnos en los primeros resultados de la búsqueda de Google, ¿vale? Porque cuando uno se queda en el primer resultado de la búsqueda de Google, lo que encuentra es mercadeo, es publicidad. Los primeros resultados de Google generalmente nos van a mostrar, si nosotros preguntamos algo como cómo hacer un almuerzo rico, los primeros resultados que nos van a dar es recetas Nestlé, recetas de no sé dónde, muchas empresas que se aprovechan de nuestras dudas para vendernos después, porque cuando nos metemos a recetas Nestlé, comenzamos a ver los ingredientes y 3 son de Nestlé, y entonces, ¿qué hacemos? Nos toca ir a comprar. Entonces, eh, los primeros resultados de las búsquedas de Internet, lo que nos está mostrando Facebook o Instagram todo el tiempo, lo que nos entrega TikTok ahora, son resultados que están hechos para vender, no para darnos conocimiento e información a nosotros. Por eso es tan importante buscar en las posiciones 5 para abajo de las búsquedas de Google o más que eso, de pronto, saber muy bien cuáles son las palabras claves para preguntarle a Google lo que uno necesita. Si uno le pregunta por un almuerzo rico, pues nos va a botar directamente a las manos de Nestlé y de millones de marcas. Si nosotros le preguntamos cómo hacer un puré de arracacha diferente, ahí ya comenzamos a encontrar unos resultados que Nestlé no los había pensado y que Google y que Facebook y Google no lo tenían tan claro.
entonces ya vamos a poder encontrar nuevas cosas o cómo hacer comida vegana, aunque esos ya son términos de búsqueda también cooptados por el mercado, pero cada vez con la búsqueda de palabras claves mucho más profundas, vamos a encontrar que los resultados de las búsquedas de Google son mucho más interesantes. Igual con Facebook, igual con Instagram, intenten seguir personas que no conocen, pero que admiran, eh, intenten engañar o despistar un poco a las redes sociales, siento yo. No den toda su información, a veces pónganle like a cosas completamente diferentes, no se queden en la burbuja, es pensar fuera de la burbuja, es no darle like a lo que nos entrega Facebook, sino darle juego un poco a ese algoritmo también, ¿vale? Crear es algo que también ustedes lo hacen muy bien, que ya están formados para eso, muchos de ustedes, otros que todavía no se han lanzado, pero la capacidad de crear está en todos nosotros y por eso es fundamental eh, que no la dejemos morir. Nosotros, cualquier persona del planeta, por más que se sienta una persona muy poco creativa, tiene algo creativo adentro. Y eso es fundamental también, creativo para la cocina, creativo para hacer videos de uno mismo y subirlos en redes sociales, creativo para hacer películas, para escribir libros, creativo en su trabajo, ¿no? Hay muchas formas de ser creativo y la creatividad, la capacidad de crear tiene que ser general, tiene que ser de todos un poco. Reflejar es cómo nosotros podemos reflejar lo que somos, ¿no? Y cómo nos ven los demás también, cómo nosotros a veces somos hasta ejemplo de muchas personas por lo que hacemos, por lo que pensamos, cómo podemos hacer que esas cosas que hacemos bien, que se vuelven un reflejo hacia los demás un poco. Y actuar tiene dos niveles, el actuar que no tiene resultados, que por desgracia aquí en Colombia nos han acostumbrado a ese, y por eso siento yo que hay cosas como la guerrilla, que no es, cuando actuamos nunca pasa nada, ¿vale? Y por eso la gente decidió de mala manera, podría decir uno, tomar las armas y hacerse escuchar a la fuerza, pero en una sociedad sana otra vez, ese actuar tiene resultados y cuando uno dice voy a cambiar lo que está pasando en mi barrio, se puede cambiar o voy a cambiar lo que está pasando en el salón de clases o voy a cambiar esta relación con este profesor o este director que no me gusta, las cosas tienen que llegar a resultados, ¿vale? Eso es actuar. Actuar tiene la obligación de que esas acciones no, nos lleven a transformar algo. Si no, hay una cosa terrible que es la frustración. Y cuando hay frustración, se generan otros sentimientos muy diferentes a todos estos a los que estamos hablando. Y muchas veces, pues esa frustración y esa falta de reconocimiento de las acciones lo que lleva es una sociedad como la colombiana, donde el tejido social roto nos ha llevado a que cada uno se las actúe y se haga escuchar a su manera. Bueno, bueno, ya habíamos hablado de la conciencia crítica, aquí ya se cita a Paulo Freire, que desarrolló una pedagogía de conciencia crítica en algunas zonas rurales de Brasil, donde dice, donde se refiere a tres elementos que son fundamentales para que alguien tenga conciencia crítica y esté casi que contento consigo mismo, y son las personas radicalmente curiosas, eso es fundamental para que todo, pues para realmente estar eh, interesados en la vida, en un momento como el que estamos ahorita de encierro, donde no podemos salir a encontrarnos las cosas, nuestra curiosidad es la única herramienta que tenemos para llegar a escarbar mucho más, ¿no? A buscar mucho más allá en redes sociales, a podernos gastar 18 horas sentados en frente de un papel escribiendo cosas y construyendo nuevos guiones y escribiendo un libro y metiéndonos en internet también durante mucho tiempo a encontrar nuevas cosas o viéndonos muchas películas diferentes, una temporada completa de Jean-Luc Godard para poder satisfacer nuestra curiosidad y poder llenarnos de nuevos conocimientos. Políticamente conscientes, ya lo que veníamos hablando, es
estar preocupado por lo que está pasando alrededor nuestro y con las personas que están alrededor nuestro, y el poder para intervenir, lo que estábamos hablando justo ahora. Entonces, Freire toma estos tres elementos como la base de la conciencia crítica. Eh, Aquí nos menciona recrearse, bueno, autodeterminados, mentalidad comunitaria. Definitivamente la emancipación y el diseño de la comunicación como emancipación implica desafiar a las instituciones poderosas. Por desgracia, los poderosos, los que tienen ahora un poco la sartén por el mango, los que están, los dueños del capital o los dueños de las decisiones de los países y del mundo, no están interesados en que eso cambie, ¿vale? Y por eso es tan importante que nosotros pues los hagamos escuchar, ¿no? Les gritemos un poco al oído lo que pensamos, les exijamos que esas transformaciones a partir de lo que pensamos, porque ellos no están escuchando en este momento. Entonces esa, es fundamental desafiar a las instituciones poderosas, a los poderosos, negociar con ellos para llegar a crear una situación diferente de sociedad. La alfabetización en medio, entonces, se relaciona entonces con una actitud cívica que es mucho más general, pero ya nos enfoca directamente en los elementos para acceder a los medios y por el otro lado para construir medios también, ¿vale? Que nosotros somos de las dos partes y todo el mundo debería estar en las dos partes, ¿no? Somos personas que acceden y que consumen medios, pero que también los pueden producir para producir todo esto de lo que estamos hablando, cambios sociales y todo esto. Eh, entonces, Jenkins nos habla de unos elementos fundamentales más allá de los que ya hemos nombrado, que son fundamentales para la alfabetización de medios. El juego, por ejemplo, para Jenkins es muy importante. Hay una forma de producción de videojuegos que se llaman los serious games, que son muy interesantes o gamification, que son gamificación en español, que son herramientas para que a través del juego se puedan generar transformaciones sociales y se pueda también desarrollar actitudes, por ejemplo, habilidades físicas para trabajar en una máquina, para conocer mejor cómo hacer algo manual. El gamification es fundamental. Y habla entonces también de rendimiento, de simulación, de cómo la realidad virtual, por ejemplo, nos ayuda a simular realidades todavía que no han pasado para poderlas entender mejor. La apropiación, usted, la multitarea, ¿no? Todos, desde mi generación, pero principalmente ustedes ya son multitask completamente. Eh, la cognición distribuida, el conocimiento distribuido, la inteligencia colectiva, que ya lo habíamos visto en clase, que también es fundamental. El juicio, la navegación transmedia, este término de navegar por las redes es fundamental también para entender cómo nos podemos mover de una ola a otra y no nos dejamos como estar cayendo tan rápido, tan fácil. El trabajo en red, que es fundamental, Castells, Jenkins, el mismo, eh, la misma teoría de los seis pasos para estar cerca a cualquier persona. Todos estos son pensadores y textos que están pensando de cómo la red es fundamental para crear una sociedad mucho más fuerte. Y bueno, la negociación también la menciona Jenkins como otra de los elementos fundamentales. Eh, ¿Por qué es importante este empoderamiento social? Entonces, un poco para resumir, es la forma en que nosotros podemos lograr producir un efecto, tener influencia y hacer la diferencia en lo que está pasando, ¿no? En alguna parte de las lecturas nos hablaban de que para muchos de nosotros el mundo es un espacio de frustración donde no podemos lograr mucho, y Jenkins nos dice hay que cambiar ese pensamiento para comenzar a pensar que el mundo es un lugar transformable y que solo nosotros lo podemos transformar
tanto como personas como colectivo, como colectivos y como red. Eh, la práctica solidaria, ¿no? Esto es fundamental, lo venimos ya diciendo. Todas las voces son importantes, todas las personas son importantes para que realmente logremos construir una sociedad igualitaria. Hay una anécdota que me causa mucha impresión y es que Pablo Escobar iba a la mansión de los Echavarría a las afueras de Medellín cuando tenía 10 años a llevarle el almuerzo a su tío jardinero que trabajaba allá, y Pablo Escobar veía cómo lo rechazaban todo el tiempo, como su trabajo era más horas de lo que debían ser, y cómo habían otras personas andando en unos caballos hermosos y ellos mismos eran mucho más bonitos, su ropa era más bonita, su casa era más bonita que la que él tenía. Y alguna vez en esa mansión de los Echavarría llevándole el almuerzo a su tío, dijo Pablo Escobar, todo esto va a ser mío algún día. Y y bueno, ese rechazo a una sola persona, mire lo que terminó produciendo, ¿no? Tuvimos de ese rechazo que sintió Pablo por su tío y por él mismo en ese momento, se construyó uno de los asesinos y de los mafiosos más terroríficos de la historia. Entonces, cada persona cuenta, ¿no? Cada persona es parte de esta transformación que estamos generando. Bueno, y al final del texto teníamos las reglas para la alfabetización mediática y el tema de las recomendaciones para ejercer un sistema de periodismo, de comunicación válido. Eh, Espero que haya quedado claro. Voy a parar entonces la grabación.